Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Ok, yo quiero hablarles hoy acerca de una ayuda poderosa que simplemente viene de Dios. Y usted y yo contamos con esa ayuda, ¿ok? Y la ayuda de Dios es segura. No solamente es poderosa, pero también es segura. Y usted y yo tenemos que aprender a reconocer que Dios está con nosotros en todo tiempo, en tiempo de debilidad y en tiempo de incertidumbre, en tiempo de prueba. El día viernes hablamos aquí acerca de las debilidades. Todos tenemos debilidades, ¿verdad que sí? Pero esas debilidades o nos destrozan o nos destruyen si es que no les prestamos atención, si es que no las reconocemos y confrontamos. O esas debilidades, ¿qué pueden hacer? Nos acercan a Dios. Nos llevan de rodillas al Señor y el Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad o mi poder se manifiesta en tu debilidad. Tenemos que reconocer que somos débiles. ¿Cuántos son débiles aquí? Gloria sea a Dios. Amén. Entonces le voy a leer una porción bíblica y de eso vamos a sacar unos 3 puntos interesantes del día de hoy. Y se encuentra en Éxodo 7 del versículo 8 en adelante. Le doy un pequeño trasfondo. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y tenía apenas unos cuantos días, no se sabe cuánto exactamente, pero ya habían pasado por las aguas de Mara, estaban con sed y probaron aguas en un lugar que luego le llamaron Mara, que quiere decir amargo, y las aguas estaban amargas, había como muerte en esas aguas. Lo cierto es que Dios sana esas aguas y luego les lleva a Elim, donde que habían 12 palmeras y era un lugar como un oasis en el cual tuvieron refrigerio. Luego después siguen su camino en el desierto y el pueblo de Israel comienza a murmurar y a quejarse porque tenían sed. Y Dios le dice a Moisés entonces que pues con la vara de él que golpeara la roca. La primera vez le dice que golpee, la segunda vez luego después le dice que le hable a la roca. Entonces Moisés obedece y golpea la roca y sale agua. Entonces el pueblo de Israel, escuche, 1.600.000 personas aproximadamente en un desierto. Estaban bien vulnerables. Y mire lo que pasa. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué conforme le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. O sea, lo sentaron en esa piedra. Y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Comparecemos delante de ti, Dios mío, cada segundo de nuestra existencia, pero en este día en el que nos hemos congregado, Dios. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz. Háblanos, exhórtanos, consuélanos, desafíanos, Dios mío. Queremos ver tu poder obrando a favor de nuestras vidas. Tu ayuda es segura, Señor. Y si hay alguien que está aquí
entre la espada y la pared, Señor, al final de su cuerda, con una necesidad urgente, Dios mío, habla a su corazón y danos a todos el día de hoy victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, una vez más, Israel había acabado de cruzar el Mar Rojo saliendo de Egipto de aproximadamente 430 años de esclavitud. Era un pueblo bastante vulnerable. Se quejaban mucho, murmuraban mucho. Dios no podía llevarlos a la tierra prometida en el estado en el que estaban. Alguien dijo, Dios sacó a Israel de Egipto, pero le costó en pocos días, pero le costó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Dios tuvo que procesarlos en el desierto, convertirlos en un pueblo conquistador. Israel fue entrenado, escuche esto, fue entrenado en creerle a Dios. Tuvo que aprender a creerle a Dios, tuvo que aprender a confiar en Dios, tuvo que aprender a poner su fe en acción, que al principio su fe era casi nula, aún después de haber visto las 10 plagas y después de haber cruzado el Mar Rojo caminando en seco. Su fe menguaba cada vez y tuvieron que ser entrenados. Entonces, a los pocos días de salidos de Egipto, son atacados por los amalecitas, los de Amalek. Esto no le cogió por sorpresa a Dios, ¿verdad que no? Aunque seguramente sufrieron, pero fue parte del proceso que Dios empezó a usar para fortalecer el pueblo de Israel. Ahora, los amalecitas no eran desconocidos, en realidad eran sus primos. Sus primos. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Jacob tuvo las 12 tribus, Esaú tuvo un hijo, su hijo se llama Elifaz y el hijo de Elifaz era Amalek, o sea, eran primos. Y Amalek sabía, ¿quién no sabía que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? Y reconocieron que habían salido de Egipto cruzando el Mar Rojo y le salen a hacer la guerra a sus primos. Y no de una manera bonita, de una manera fea, la cual indignó grandemente a Dios. Dios es nuestra ayuda oportuna y siempre está presente, por lo cual nunca llega tarde y siempre llega a tiempo. Pero hay ciertas condiciones o ciertos procesos que usted y yo tenemos que cumplir para poder ver a Dios obrar en la plenitud de su poder a nuestro favor. ¿Cuántos lo saben? No podemos nosotros tomar unas porciones de lo que nos agrada de la Biblia y querer vivir la vida a nuestra manera y querer que Dios haga las cosas a nuestra manera. Dios es el único que se reserva el derecho de decir, las cosas se hacen a mi manera. Dios puede hacerlo y Dios va a hacer una y otra vez lo que Él ha prometido hacer en su palabra, siempre y cuando nosotros cumplamos también con su palabra. Entonces quiero entrar rápidamente en 3 cosas fundamentales que yo veo aquí. Aquí hay que practicarlas todos los días, todos los días. Al primer punto le hemos puesto por tema, tenemos que confrontar, ¿ok? Mire lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek mañana y yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora, para que entendamos un poquito mejor el por qué yo digo confrontar, Amalek no era un enemigo común y corriente. Nosotros no tenemos un enemigo común y corriente, por lo cual no podemos nosotros tratar de discernir o planear cómo hacerle frente a nuestro enemigo sin revelación de Dios. Una vez más, el día viernes hablamos de aquí los viernes se predica también y se enseña acerca de cómo vencer las debilidades. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que tiene debilidades. Pablo reconocía, decía, yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. ¿Por qué? Porque su fortaleza estaba en el Señor, ¿verdad que sí? Ahora, mire por qué Dios ensañó contra Amalek y Dios dijo que Amalek iba a ser raído de la faz de la tierra. Eran primos. En Deuteronomio 25:17 nos dice por qué eran unos enemigos tan peculiares. Dice,
Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? Los que van atrás. Aleluya. Lo que yo sé es que el hombre que no le da frente al enemigo es un cobarde. ¿Verdad que sí? El que le ataca por la espalda es un cobarde. Es más, hay leyes, no sé si usted sabe, pero entre paréntesis, si es que una persona agrede a una persona por la espalda, es diferente que si le agrede de frente o en defensa propia. ¿Verdad que sí? Si alguien mata a alguien por la espalda, es terrible el castigo que hay en la ley actual. Ok, entonces dice, desbarató a la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Yo le añadiría, no tuvo misericordia. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Dios dio una sentencia. Amalec era despiadado, fue cobarde, fue despiadado, atacó por las espaldas y a los más débiles cuando Israel iba cansado y cargado. Imagínese usted, es obvio, ¿verdad? 1.600.000 personas caminando en el desierto. Oye, déjeme decirle una cosa. Israel no tenía experiencia peleando. Israel no tenía artillería, no tenía cuchillos, espadas, hachas, no tenía un ejército. Entonces, ¿qué iban? Iban avanzando los más fuertes, haciéndole frente a lo que venga por delante, y los débiles iban atrás, iban cuidados por los que iban al frente. Y Amalek hizo lo indeseable, atacar a los débiles, a los que iban cansados en la parte de atrás. Eso me parece a mí algo diabólico, ¿verdad que sí? Pues era diabólico. Amalek es tipo de los enemigos del creyente, mi hermano, del diablo, del mundo y de la carne. La Biblia dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted tiene un enemigo que es voraz, es despiadado. Él no ataca de frente. Él es sutil. Llega cuando menos usted lo espera. Y especialmente cuando estamos débiles y cansados. Cuando estamos trabajados y cansados. Hay un dicho en inglés, ¿verdad? Que lo he repetido aquí, se hizo muy popular hace tiempos. Dice, si el diablo no te puede derrotar, o si el diablo no te puede hacer pecar, te va a hacer poner muy ocupado. En inglés dice, if the devil cannot make you sin, he will make you busy. Porque cuando estás ocupado y no sacas tu tiempo para buscar de la presencia de Dios, hay muchas personas que por estar muy ocupados han dejado de venir a la iglesia. Pues recibieron el ataque por estar débiles, por la retaguardia, ¿ok? Ahora, Génesis 22:17, hay una promesa que Dios le da a Abraham y a la simiente de Abraham. Y usted y yo somos descendientes de Abraham. ¿Verdad que sí? De la fe, ¿no? Entonces, mire el Padre de la fe, mire lo que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. También cuando en Mateo Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y de ahí unos dicen que era un profeta, que era Elías, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice, bendito eres Simón, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Hace referencia a la promesa de Dios a la simiente de Abraham.
Tu descendencia, dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, el primer punto que dice, tenemos que confrontar. Usted y yo no somos de la generación, mi hermano, que estamos huyendo de las circunstancias. Le atacaron por la retaguardia, ¿no? Y Moisés lo primero que le dice a Josué, levanta un ejército y pelea. Usted no pelea de espaldas, ¿verdad que no? Entonces lo primero que Dios le manda hacer a Josué y al pueblo de Israel, date la vuelta, confronta a tu enemigo, confronta las circunstancias, no huyas de las circunstancias. Usted y yo no tenemos que estar huyendo de las circunstancias, tenemos que hacerle frente a las circunstancias en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, primero tenemos que confrontar. El diablo es traicionero, se aprovecha de ti cuando estás cansado física, mental y emocionalmente. Tenga cuidado, descanse física, busque la paz emocional, descanse espiritualmente en el Señor. No somos de los que huimos de las adversidades. Las maquinaciones del enemigo no nos ponen a correr. Las confrontamos en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que confrontar, de no Amalek le va a tener corriendo el resto de su vida. Pero el Señor dice, no es tiempo de correr, tienes que confrontar. A propósito, el enemigo nuestro es el diablo, el mundo y la carne, decimos, ¿verdad que sí? Entonces, ese es lo que el enemigo usa para venir en contra de la iglesia. Son sus propias maquinaciones y también al enemigo se le llama el príncipe de la potestad del aire o el príncipe de este mundo. Entonces, el sistema también está en contra del reino de Dios. Jesús dijo, el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. No puedes amar al mundo y ser amigo de Dios. ¿Verdad que no? Pero el mundo es sutil. Y esas son las distracciones que hoy en día están derrotando a muchos creyentes. Están debilitando la vida de muchos creyentes. El mundo con su príncipe de paz no da tregua, anda cazando tu corazón y tu alma. Y déjeme decirle que hoy en día las cosas están feas. Están feas. Y se están poniendo cada día más feas. Yo me atrevo a decir esto, a lo mejor algunos de ustedes de aquí no están de acuerdo conmigo, están en todo su derecho de no estar de acuerdo conmigo. Después me pide perdón. No, mentira. No, pero tengan cuidado, mis hermanos, con la inteligencia artificial. Tengan mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Creo que voy a tener que traer un pequeño estudio y a lo mejor invitar a alguien que sabe un poco acerca de eso. Es peligroso, súper peligroso. Y no hace falta ser un cráneo un sabio para llegar a esa conclusión. La tecnología es la que va a ser usada por el enemigo, ¿verdad que sí? Y la inteligencia artificial es lo que le va a dar el poder al enemigo para controlar el mundo entero a través de un sistema de tecnología. Entonces, nosotros no nos dejamos amoldar, hermano. El cristiano no se debe dejar amoldar por este siglo, por este mundo, por la moda de este mundo, que es lo más popular. Usted y yo tenemos que confrontar la onda de este mundo o la ola de este mundo. Y yo sé que hay cosas que se han representado mal, que hace algunos años pienso yo que fue una mala representación decir, si tú eres cristiano no puedes jugar béisbol. Si juegas béisbol está en pecado, no puedes patear una pelota de fútbol. Para mí, si te dejas llevar, si faltas a un culto por estar jugando, pues yo creo que ya empieza la cosa a estar medio fea, ¿verdad? Hubo una mala representación de las cosas que pueden afectarnos o de las cosas que les podemos llamar mundo o mundanas. Pero la sutileza, el diablo, si usted le manda sacando por la puerta del frente, trata de meterse por la puerta de atrás. Entonces ahora está en los medios de comunicación de una manera terrible. Y usted y yo vamos a tener que confrontar esa situación. Usted va a tener que verse a un espejo y decir, ¿cuántas horas estás gastando en el teléfono? Aleluya. Ouch, diga ouch por lo menos. Bueno, alguien nos comentó
hace poco, dice, oye, me acuerdo quién es, pero dice, pastor, me puse a ver, 3 horas pasaron y yo dije, ay, Dios mío, he estado 3 horas en el teléfono. Y yo creo que usted se sorprendería si es que usted saca cuentas del tiempo que usted pierde. Y no es solamente el tiempo que está perdiendo en el sistema de este mundo, sino es lo que su mente está siendo bombardeada con cosas que no convienen, con sutilezas. Ok, tenemos que tener cuidado del mundo. Una vez más, no nos dejamos arrastrar por la corriente, nos damos la vuelta y confrontamos la corriente del mundo y predicamos en contra de la mundanalidad que hay en el mundo. Y no permitimos, no debemos permitir que el sistema del mundo se meta a la iglesia, ni tampoco en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. La carne, dijimos el diablo, el mundo, y la carne es nuestra vieja naturaleza, nuestro pariente cercano. Antes usted era, ahora es nueva criatura, pero la vieja criatura todavía vive. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo saben? Entonces es como muchos teólogos hacen a los amalecitas tipo de la carne, y pues porque son parientes y no podemos negar a los parientes, no podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Tenemos que confrontarla. La carne es nuestra enemiga irreconciliable. No puede ser reformada, no puede ser educada, no puede ser pacificada. Está en constante rebelión con Dios y Dios ha determinado una sola sentencia para la carne. ¿Cuál es? Muerte. Y la carne no quiere morir. La Biblia dice que si por el Espíritu hacemos morir los deseos de la carne, entonces podremos vivir. Entonces, una vez más, mis hermanos, es no dejarnos intimidar por las persecuciones, por los problemas, por las situaciones, no dejarnos de empujar por la corriente del mundo, no dejarnos llevar por nuestra carne, por nuestros deseos, sino que dar la vuelta y confrontar. Tenemos que ver la realidad. ¿Ok? Moisés le dijo a Josué, levántate y pelea. No tienen espadas, ese es un ejército tremendo, seguramente tenían caballos, era una nación entera. Y tuvieron que levantarse y pelear, confrontar, ¿ok? Ahora, Dios no te va a rescatar de tu situación a menos que tú no confrontes al enemigo. Y la peor enemiga es la que duerme con usted, no es su esposa, sino la carne. Ok. Ahora, una vez que usted confronta, ¿qué pasa? Usted no lo puede hacer por sí solo. Vamos a ver el versículo 11. El versículo 11 nuevamente dice, no, el 11. Oh, no, está bien, sí, está bien ahí. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba su mano, prevalecía Amalek. Primero usted tiene que confrontar, luego usted tiene que aprender a clamar. Porque si usted se da la vuelta para confrontar al enemigo y usted se cree que le va a poner a correr al enemigo en sus propias fuerzas, usted está equivocado. Moisés le dice a Josué, tú vete y pelea, yo voy a subir a la cima del collado y voy a estar orando. Ahora, la palabra orar ahí no es que Moisés fue a decir, Padre, gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Ahora, fíjese lo que dice, que cuando Moisés mantenía las manos arriba, prevalecía Josué, y cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Esto me da a entender una cosa, que no era una oración común y corriente, era guerra espiritual. Él estaba clamando y clamó de tal manera que luego pues se le cansaron las manos, ¿verdad que sí? Pero qué interesante que es que usted y yo no podemos simplemente batallar por nuestras propias fuerzas. Tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender a clamar. Algunos no han aprendido todavía a clamar. Y Dios quiere entrenarnos para desarrollar nuestra fe y para poder ver su poder en acción. Usted y yo tenemos que aprender a clamar. Jeremías 33:3 dicen, por ahí ese es el número, la línea privada del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y la palabra clamor, una vez más, no habla de una oración, de petición, de intercesión. Señor, te doy gracias. No. Habla de un conflicto espiritual.
Entonces usted le hace frente al enemigo con su mente, con su alma, con su corazón, pero usted no puede dejar de clamar a Dios. Usted no le hace frente a ninguno, ni al diablo, ni al mundo, ni a la carne con sus propias fuerzas. Tiene que clamar al Señor. Tiene que clamar al Señor. Hay tiempo de dar gracias, de orar, de interceder, hay tiempo de hacer peticiones, pero hay tiempos de clamar, hermano. Y escuche esto, la calidad o intensidad de su clamor depende de cuán indignado esté usted de la injusticia que le está sucediendo. Entonces, la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pero yo me temo, mis hermanos, que la Biblia dice por falta de conocimiento mi pueblo perece. Hay personas que no se indignan en contra de las injusticias que están sucediendo en su vida, en cualquier área, y no se indigna en contra de un hermano, de una hermana, o de su jefe o de su suegra, no se indigna en contra de ellos, porque no tenemos guerra contra carne y sangre, ¿verdad que no? Tenemos que indignarnos poniendo o sopesando cómo estoy yo viviendo mi vida. En base, no a qué tan bonito soy yo. ¿En base a qué? A lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si es que hay algo que está siendo privado de mí, si yo no tengo paz en mi corazón, si yo no tengo gozo, y hay personas que viven por años y años, y usted sabe que yo no hablo de este tema, pero vamos a empezar a hablar. Viven años de años endeudados. Y la deuda no baja, va creciendo. No es la voluntad de Dios. Algo anda mal. Usted va a tener que confrontarse a sí mismo y decir, tengo que hacer ajustes a mis finanzas. Dios no nos quiere ver empobrecidos, Dios nos quiere ver prósperos para que podamos practicar la generosidad. Pero tenemos que confrontar la situación, mis hermanos. Tenemos que confrontar la situación. Y tenemos que clamar a Dios. Ahora, la medida del clamor o la intensidad del clamor depende una vez más de qué tanto usted, cómo vea usted la injusticia que está sucediendo en su vida. Una vez más, si usted no tiene paz y no tiene gozo, sus finanzas están malas, hay quienes dicen, ay, pues Dios quiere así. No, mire la cruz. Si su familia está en conflicto, si su matrimonio está en conflictos, mire a la cruz y diga, no, Jesús pagó un precio por mí, lo que está, aquí hay gato encerrado, tiene que decir usted. Aquí algo está funcionando mal. Y usted se levanta indignado, no por usted, sino por el precio que pagó Jesús y la injusticia que se le está haciendo al sacrificio de la cruz del Calvario. Y usted se levanta con clamor y Señor, hazme justicia en mi adversario. Es la viuda, ¿se recuerda? Lucas capítulo 18, acudía constantemente al juez y decía, hazme justicia, hazme justicia. Importunó al juez. El juez dijo, le voy a hacer justicia para que no me moleste más esta viuda. Jesús dijo esa parábola. Y después Jesús dice, cuánto más Dios, vuestro Padre, no hará justicia a los que claman noche. Una vez más, si usted quiere el full beneficio del reino, de lo que Jesús compró, no podemos ser cristianos part-time. Tenemos que aprender a clamar. Constantemente, día y noche. La Biblia dice que Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y solo una pregunta, por si acaso, usted dice, pastor, ¿y cómo usted sabe que yo no sé clamar? Yo no estoy diciendo que usted no sepa, digo, tenemos que aprender. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se quedó casi sin aliento o sin fuerzas, pidiendo algo al Señor? No es que Dios es sordo, no es que Dios es sordo, es que Dios fortalece nuestra fe. Y si clamamos a Dios, mire, las tinieblas tienen que disiparse. Y hay veces que usted va a tener que sacar más de un grito o dos para que el diablo coja vergüenza y salga huyendo. Porque a menos que usted coja las cosas en serio con Dios, el diablo no le va a coger en serio a usted.
tenemos que clamar. Dios no va a rescatar a los que no claman, Dios no va a ayudar a los que no confrontan, Dios nos va a rescatar a los que no claman. Y por último, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar. Dice el versículo 12, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro lado. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Ahora, muchos dicen, he oído varias predicaciones y aplicaciones, ¿verdad? Que dicen que Aarón y Hur son tipo el Espíritu Santo. Sí, es verdad, pero fueron dos y no hay dos Espíritus Santos, hay uno solo. Ahorita voy a ver cuál es la otra, pero lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, Moisés no soltaba la vara. En la foto está, bueno, no sé, no es foto, perdón. No habían fotógrafos en ese entonces. Pero en el gráfico está Moisés sosteniendo la vara. Ahora, la vara es señal de autoridad. Dios le dio la vara a Moisés para que la usara en su nombre. ¿Se recuerda? Cuando iba por el Mar Rojo, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Extiende tu vara y parte las aguas. Ok, entonces señal de autoridad también es señal de liderazgo o de llamado. Hay dos cosas importantes que yo creo que tenemos que considerar para fortalecer nuestra confianza. Primero es la vara. Usted y yo tenemos que reconsiderar nuestro llamado. El llamado suyo viene con un paquete, no viene por partes. Desde que usted le da su corazón al Señor Jesús, ¿okay? Usted recibe el privilegio de poder invocar el nombre que es sobre todo nombre. Usted recibe el privilegio de atravesar los cielos hasta el trono de la gracia y poder clamar a Dios. Usted recibe autoridad. La Biblia dice que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes. Eso debe darnos confianza a nosotros. Pero hay otra cosa. Le sentaron en una piedra. Esa misma palabra, piedra, está en Salmo 118, versículo 22. Y es un salmo profético. Mire lo que dice. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién habla esto? De Jesús. Luego Jesús cita esta porción en Lucas, pero también en Hechos, y luego Pedro. En Hechos lo cita Lucas nuevamente, y luego Pedro también lo cita en una de sus epístolas. El mismo versículo del Antiguo Testamento con un poquito de variación, pero yo voy a leer de Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada, está citando el Salmo 118, y la palabra es la misma, eben, es la palabra eben, que quiere decir, la piedra quiere decir, es roca, peñasco o fundamento. O sea, no cogieron una piedra de ese tamaño, ¿verdad? De alguna manera, lo sentaron sobre un peñasco bien grande y una vez más, esta piedra se le llama o da el tipo de un fundamento. Si alguien quería construir una casa, tomaba este tipo de piedra que es una piedra angular, es la piedra base y sobre esa se ponían otras piedras sobre la cual se edificaba la casa, el roca, peñasco, fundamento. Hebreos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar confianza, mis hermanos, en el cimiento de nuestra fe. Hechos 4:11. ¿Yo qué dije? No, me equivoqué. Hechos 4:11. Ok. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, mis hermanos, Jesús es la roca angular. Hace un momentito cité lo que dijo Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia.
El fundamento del cristianismo es reconocer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Usted no tiene una religión, mi hermano. Religiones tienen afuera por cientos los que no conocen al Dios verdadero. Usted y yo tenemos una relación con Dios. Usted y yo hemos sido invitados al reino de Dios. Entonces nuestra confianza en la vara, todos tienen una vara, la autoridad, el llamado de Dios sobre su vida es una vara. Y usted y yo hemos entrado en el reposo del Señor. Usted y yo podemos sentarnos, no literalmente, o sea, Jesús de la piedra angular, no nos vamos a sentar sobre Jesús, nos sentamos sobre la revelación de que Jesucristo, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto es una transmisión de autoridad. Jesús dio autoridad a la iglesia. Usted y yo podemos confiar en el sacrificio de Jesús. Cuando usted y yo reconocemos una vez más nuestra posición, nuestro llamado, podemos descansar, podemos confiar en el sacrificio de Jesús, mis hermanos. Entonces, cuando reconocemos eso, a lo mejor vamos ahorita de atrás para adelante, vamos a poder confrontar cualquier injusticia, cualquier tentación. Usted puede hacerle frente a las tentaciones. El día viernes dijimos, ser tentado no es pecado, ceder a la tentación es pecado. Y hay personas que viven atormentando porque tienen pensamientos erróneos. ¿Cuántos tienen pensamientos erróneos? Usted no puede evitar que un pájaro vuele por encima de su cabeza, ¿verdad? Pero evite que ponga un huevo. Viene el pensamiento erróneo, échelo fuera en el nombre de Jesús. Tiene que confrontarlo. Ahora escuche esto, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, tenemos dos cosas, tenemos dos ayudas que nos levantan las manos. Aarón y Hur. No necesariamente, pero Aarón era sacerdote, ¿verdad? Y era el portavoz de Moisés. Eso tiene que ver algo con la palabra. La palabra. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Ahora, recuérdese que nuestra victoria no está en nuestra cuenta bancaria. No se frustre queriendo tener la cuenta de otro, ni la casa de otro, ni el carro de otro. Pero ¿dónde está el error? Cuando usted se afana por querer vivir la vida de alguien más. Aprenda a vivir conforme a lo que el Señor le provee. Gócese en el Señor. Trate de buscar la presencia de Dios. Confronte al príncipe de este mundo. Confronte la corriente de este mundo. Confronte sus debilidades. Clame a Dios. Y Dios por su palabra y por su espíritu le van a mantener las manos en alto hasta que usted pueda vencer a ese enemigo que viene a atacar por las espaldas. Una vez más, el que no confronta no puede ser rescatado, el que no clama no va a ser ayudado. Y el que no confía no va a ser fortalecido. Hay quienes andan huyendo de Amalek, no ven la necesidad de clamar. Hay otros que confrontan al enemigo y claman a Dios, pero se cansan y se dan por vencidos a mitad del camino. Y yo no sé de usted, yo necesito mi superpower cada vez. Hay cosas que yo comienzo y no termino. Tengo que visitar la cruz constantemente y decir, Señor, aquí hay cuentas sin saldar. Y voy a volver a orar, voy a volver a clamar, voy a volver a ponerme las pilas, voy a volver a levantar las manos. Y me baso en tu palabra, Señor, y pido la unción de tu espíritu. Y no voy a dejar de clamar hasta ver tu gloria, Señor. Algunos se dan por vencidos, pero los que confían en el Señor. Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado. ¿Hay alguien que está cansado hoy en día aquí?
no físicamente, emocionalmente, espiritualmente. No es pecado. Pecado es quedarse como está y no hacer que la obra de la cruz sea una realidad en su vida. Confróntese a usted mismo. Hágale frente al enemigo. Si usted no está viviendo la vida plena que Jesús compró para usted en la cruz del Calvario con su sangre, usted puede librarse de ese cansancio. Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. ¿Hay algún débil aquí? Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán nuevas fuerzas. Una vez más, hermano, no descuide la palabra. Sí es verdad que a veces hermanos oran por nosotros y nos dan nuevas fuerzas. Sí, Dios levanta un Aarón y Ur que nos levantan los brazos, pero haga de la palabra y del Espíritu su Aarón y su Ur. Ellos nunca le van a fallar y van a estar ahí para usted todo el tiempo. La palabra de Dios atesorada en su corazón es la que va a fluir de sus labios. Cuando usted esté clamando es la que le va a dar nuevas fuerzas. Jehová da nuevas fuerzas a los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es tiempo de ponerle a correr a nuestro enemigo, de hacerle frente. Y recuerde que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia no está en son de huida, está en son de batalla, de ataque. Lo que el diablo ha tratado de robar o lo que el diablo está queriendo retener de ti, usted viene y rompe las puertas de mentira, las puertas de engaño. Y tenemos que, hermanos, reclamar nuestra herencia. Para reclamar su herencia, usted tiene que conocer su herencia, está en la Biblia. Y tiene que asumir su posición de guerrero, de victorioso. Dios no te va a rescatar si tú no confías. Y escúcheme, hermano, los que confían no se dan por vencidos. Si a nadie le habló esta palabra, creo que el Señor me habló a mí. Y me atrevo a decir, hacen unos 20 segundos antes de subir a predicar, el Señor siempre me habla 20 segundos antes de predicar. Pero no fue un rato en la adoración. No sé, examine usted si es que es del Señor. Yo le digo lo que Dios puso en mi corazón. Templo Calvario está bajo ataque. Mire a su alrededor. Hay muchas personas que no están viniendo. Posiblemente Dios está atacando a los débiles, a los trabajados y cargados. ¿Ok? Pero no son ellos los que fueron llamados a hacer la guerra, están débiles. ¿Quiénes fueron llamados a hacer la guerra? Josué. Josué fue llamado a reunir un grupo de gente y decir, hazle frente a Amalek y pelea, y yo voy a estar orando. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, él está intercediendo por nosotros. Pero él está esperando que los llamados, ¿cuántos son llamados? Él está esperando que los que tienen autoridad, ¿cuántos tienen autoridad? Le hagamos frente al enemigo. Estamos por cruzar al otro lado, no sé cuándo será. El Señor nos ha mandado, crucemos al otro lado. Esa próxima fase que tenemos de Templo Calvario no va a venir, hermanos, en bandeja de plata. No ha costado bandeja de plata. Ha sido el sacrificio de muchos de ustedes lo que nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Y no podemos ahorita bajar la guardia. Por delante nos queda todavía una cuesta por subir, una montaña que conquistar. Y tenemos que hacerle frente al enemigo. Amén. Yo puse aquí, le voy a leer lo que puse aquí. Los que dijeron amén hace un rato. Practiquemos aquí y hoy clamar al Señor. Confrontémonos con la realidad. Hermano, estamos en guerra. Haga usted lo bueno. Hay quienes dicen, yo no me meto mucho con el Señor porque el diablo se enoja. Que se enoje.
Es tiempo de levantarse, hermanos. Vamos a practicar aquí hoy, confrontémonos y confrontemos al enemigo. No te quedes como estás. Clamemos con todo el corazón y confiemos, no nos demos por vencidos. La victoria es nuestra. Amén. Gloria a Jesús. Practiquemos. Si alguien quiere pasar el día de hoy aquí a clamar, no tiene que gritar. Si quiere gritar, grite, yo no me voy a enojar. Okay, ni Dios se va a poner nervioso. Pero si alguien está sufriendo ahorita una injusticia, está al final de su cuerda, si usted dice, ya no aguanto más esta situación económica, lo que sea. Y puede ser que en su mente está diciendo, el diablo está diciendo, la culpa es tuya, estás como estás por ti. Bueno, venga y dígale, Señor, aquí estoy, perdóname. Vamos para adelante. Con el Señor hay siempre un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Pero indígnese el día de hoy en contra de las injusticias que están habiendo contra usted, contra su familia, contra la iglesia. Venga al frente, clamemos hasta ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a confiar en el Señor. Gloria sea a Dios. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.